A menos de 7 meses para que arranque la Copa del Mundo, la selección mexicana de fútbol está llena de dudas. El equipo del Vasco todavía no ofrece certezas. Javier Aguirre es el tercer entrenador en este proceso, pero no nos confundamos. A pesar de ese entorno negativo dentro del contexto de la CONCACAF, México sigue siendo la mejor selección de la zona. Lo que pasa que con México somos más duros en el comentario porque a México lo respalda una historia donde históricamente fue el gigante de la CONCACAF. Pero esta selección mexicana que ha tenido muchísimas dudas en este 2025 ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esta selección mexicana del Vasco Aguirre también ganó la Copa Oro. Y claro, a México la seguimos castigando porque fracasó en el Mundial de Qatar. Desde 1994, México junto con Brasil eran las únicas dos selecciones que siempre habían avanzado a la ronda de octavos de final. Fue un golpe durísimo para el fútbol mexicano, pero cuando repasamos cómo le fue al resto de las selecciones de CONCACAF, Canadá, esa selección emergente, esa selección que muchos dicen hoy por hoy es la mejor de la zona, Canadá también fracasó en el Mundial de Qatar. 3 partidos y se regresaron a casa. Estados Unidos podríamos decir que es la única selección que cumplió. Llegaron a la ronda de octavos de final, donde históricamente México siempre se ha quedado. Y Países Bajos, al equipo en ese entonces dirigido por Berhalter, le dieron un baile. Además, 4 años atrás, en Rusia 2018, Canadá y Estados Unidos vieron el Mundial por televisión. En este 2025, la selección nacional de Canadá perdió contra México en Liga de Naciones. En Copa Oro, a Canadá le eliminó Guatemala, una selección que ya está fuera de la Copa del Mundo. Estados Unidos en Liga de Naciones fue doblegada por Panamá, una selección que veremos si le alcanza para estar en la Copa del Mundo del 2026. Y en Copa Oro perdió ante México con baile incluido. Si fueron con un equipo B, es problema de Estados Unidos. Ese no es problema de México. México podrá tener muchas interrogantes. México sigue teniendo mucho desorden en su federación, reitero, arrancaron el proceso con Coca, llegó el Jimmy Lozano y hoy, por tercera ocasión, como bombero, está Javier Aguirre. México a día de hoy no tiene un guardameta titular, al menos eso nos deja ver el Vasco Aguirre en sus alineaciones. Los delanteros del Tri no están atravesando un gran momento, pero cuando comparamos a México con el resto de selecciones de CONCACAF que estarán en el Mundial 2026, México sigue siendo la selección que ofrece más certezas. En la eliminatoria que estamos presenciando, las selecciones de Centroamérica han dado pena. Las selecciones del Caribe van a ir a la Copa del Mundo y seguramente después de 3 partidos se van a regresar a casa, salvo Jamaica, que quizás es una selección que realmente pueda trascender. Yo entiendo las críticas, las interrogantes con México, porque México es un país de fútbol, con historia, con prosapia, la máxima ganadora de la CONCACAF, y por eso, como el nivel es alto, le exigimos más a México. Pero si somos realistas, hoy México, a pesar de sus dudas, sigue siendo la mejor de la zona. Y si no les convence, podemos decir, es la menos mala de la CONCACAF. Es así. Perdón, Y Richard, voy punto. a tener que saltar. Yo siempre no me gusta saltar así de inmediato, pero lo siento como un ataque. Este es su No, lo siento. programa, puede Mira, saltar yo cuando conozco muy quiera. bien a José del Valle y lo que ha querido hacer es provocar y lo logró. Lo que ha querido hacer es que alguien salte y lo logró. Te ofrezco una disculpa, Richard, de antemano, primero que nada. Eh, pero lo va a tener que hacer. De verdad que no quería, no, pues, vengo de vacaciones, vengo de buen ánimo, bueno, de buena voluntad, ya está acabando el año, pero hace mucho que no escuchaba tanta tontería en muchos minutos muy inútiles que se hicieron perder a la Oh, gente. De verdad. acabo de llenar esta No, o pantalla de sea, es... certezas. Porque el problema es que José no siente lo que dice. Ese es el gran problema. José está buscando una reacción de alguien, Ah, tratando de ser agresivo, tratando de... está bien, vamos a concederle a José la reacción, ya que invirtió todo este tiempo, pudo haberse ahorrado la mitad del tiempo que invirtió en su monólogo, pero pues es un monólogo y es muy su bronca. José, yo creo que habla desde 2 ángulos equivocados. El primero de ellos habla como guatemalteco. Y obviamente ven a la selección mexicana nada como que una ver. selección poderosísima, históricamente dominante, arrasadora, que domina con holgura la zona. Y está bien, esa es su realidad. Él creció siguiendo a la selección de Guatemala, está acostumbrado a ver a un México poderoso
y por lo tanto tiene esa perspectiva bastante sesgada. Ese es su primer ángulo equivocado. El segundo ángulo equivocado, desde el que habla José, es desde pensar que México utiliza la vara de la CONCACAF para medirse. Hace mucho tiempo que México no utiliza la vara de la CONCACAF para medirse. Entonces, sí, México en CONCACAF, pues tampoco no es Costa Rica, o sea, se podría hacer mucho peor, ¿no? México podría ser Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Pero pues bueno, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto es rey. Y eso es México en CONCACAF. José me gustaría que algún día entendiera que a México no hay que compararlo con esas elecciones, porque México no se mide con esas elecciones. Estados Unidos sí un poco más, y Estados Unidos la verdad es que ha adelantado a México algunos pasos. Pero es un momento crítico de la selección mexicana, es el peor momento de la selección mexicana. Y tratar de minimizarlo como lo ha hecho José me parece periodísticamente irresponsable. Entonces creo que nosotros estamos obligados ¿Quién es el mejor de la CONCACAF a llevar a José, regresar a José, porque se salió. Regresar a José al lado del profesionalismo y al lado de la rectitud y de la honestidad sobre todo. Se equivoca. Todo lo que tengo que decir, se está equivocando. No tengo mucho más que abonar este tema. Fueron puros ataques personales, no ofreció argumentos y mire, la chaqueta que traje hoy... Hazme el favor de hablar un poco más alto, que casi no se te escucha. Esos ataques personales... sin argumentos, yo coincido no pasa en que absolutamente ahora nada. mismo... No, es que esto no es argumentos. Yo no pretendo cambiar tu punto de vista, ¿eh? O sea, aquí no necesito ningún argumento ninguno. Acá estoy enganchándome innecesariamente con una provocación de tu parte, pero que, o sea, aquí la persona que menos me importa eres tú. Pero a ver, Mau. Aquí la gente que me interesa es la que hace clic a estos videos porque quiere escuchar verdad, quiere escuchar la realidad. Y tú mentiste groseramente en búsqueda ¿En qué México se mide con los países de la CONCACAF. México no se mide con los países de la CONCACAF. El progreso de México no se mide con su comparación con Honduras, Costa Rica, Jamaica. Ese es otro debate. Eso lo dijiste tú. No, México no debería sentirse tan mal porque mírenla. A ver, yo coincido, Mau, en que México... Y quieres llevarnos una arena en donde el aficionado piense que la selección mexicana... Yo coincido en que ahora mismo México está pasando por un bache y que no hay nada hay mucha incertidumbre, no hay nada de certidumbre. Pero estamos comparando las elecciones de CONCACAF. No es que México se mida con CONCACAF, pero cuando ves a los del área, pensando que teníamos a una Canadá, después de lo que hizo en Copa América, acá arriba diciendo, wow, se metieron hasta ese cuarto lugar, ¿no? Y teníamos un Estados Unidos que en la última Copa del Mundo había sido el mejor que se veía, por lo menos de estos tres. Bueno, evidentemente lo que ha hecho México recuperando terreno en la Nations League, en la Copa Oro, viendo que Estados Unidos hoy ni siquiera durante el proceso para la próxima Copa del Mundo ha tenido a sus mejores jugadores jugando juntos un partido en la misma cancha, porque las convocatorias han sido rarísimas de Pochettino. Y si vemos que Canadá ha tenido, México, ¿sí? ha tenido por lo menos más consistencia de lo que ha tenido Estados Unidos. Y que Canadá ha terminado cayendo dentro de la misma zona, porque en la Nations League terminó con ese tercer lugar, porque en la Copa Oro lo eliminó en cuartos Guatemala. O sea, dentro de la comparación, hablando de las mejores selecciones, tenemos que decir que México hoy, estando como está de mal, es la mejor de la zona. Que eso, fuera de la zona, no le va a alcanzar para nada. ¿Y qué le damos a México, Pili? Claro. Uruguay, Tú tienes mucho tiempo escuchando los debates sobre la selección. A ver, para un segundo. Tengo mucho tiempo escuchando debates sobre la selección mexicana. ¿Siempre los debates son en función de mira qué bien estamos en CONCACAF? ¿O mira cómo México puede trascender contra otro tipo de selecciones? Los debates son alrededor de CONCACAF porque es su zona, porque no se sale de esa zona. No son alrededor de CONCACAF. Pero es que si no es México, ¿quién? O sea, vamos a sentarnos donde estamos en realidad. México siempre debe que ganar y ser protagonista en CONCACAF, porque es una región muy pequeña para México. A nivel de fútbol es muy pequeña. Que sí, que Estados Unidos creció y en algún momento le arrebató un par de títulos por allí. Que Canadá hizo la eliminatoria que hizo y la gran Copa América que hizo. Ya está, hasta ahí. Entonces, no se trata que México esté mejor. Es que México nunca terminó de perder realmente o de que le arrancaran ese prestigio dentro de CONCACAF. Dentro del área tiene todo el crédito y todo el prestigio. Y yo aquí estoy con Mauricio. Pero para nadie es un secreto que hoy México
si bien su selección puede ganar una Copa Oro, con muchos asteriscos de esas Copas Oro, vamos también a hacer memoria. No solamente nos quedemos con la entrega en la final, sino las muchas cosas que han pasado en Copa Oro y que al final siempre cayeron del lado de México. Yo soy de los que piensa que hoy en día, para poder decir qué selección es mejor o quién está mejor a nivel de fútbol de selecciones, tenemos que empezar a partir por dónde y cuántos y qué calidad de futbolistas tiene hoy cada selección. Si vemos los tres que pudieran, o mejor dicho, los dos que se pueden arrimar a México, pues entonces tienes Canadá con jugadores en la Serie A de Italia, con jugadores en la Liga Española. ¿Cuántos en la Liga Española tiene el fútbol mexicano hoy en día? Claro. Si lo comparamos con Estados Unidos, ¿cuántos jugadores hay mexicanos en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en todas esas partes? O sea, México hoy en día, a nivel de amplitud de jugadores convocables que estén en ligas de primer nivel, está en desventaja con Canadá y con Estados Unidos. Mauricio, aquí nació, usted es concacafquiano y en esta pobre zona de fútbol, aunque a usted no le guste, México sigue siendo la mejor. Es así. Y punto. Lo que pasó en Torreón no dejó mal parada la afición de Torreón. Dejó mal parados a los jugadores de la selección mexicana de fútbol. Y en el fondo del asunto dejó parado muy mal también a Javier Aguirre. La relación del equipo mexicano con sus aficionados está dividida en dos. Y se divide en ganar y no ganar. Y la selección mexicana no ha ganado los últimos 5 partidos. Eso es estadística dura y pura. Pero tampoco ha podido ganar contra selecciones europeas y contra selecciones de CONMEBOL. Ahí es donde se mide el verdadero impacto de la selección mexicana de fútbol. Y el tipo de declaraciones públicas de Raúl Jiménez, sintiéndose agraviado porque la gente le reclamó al Tala Rangel que jugara, el grito homofóbico, ese sí es condenable en cualquier escenario. Pero la gente tiene derecho a expresarse, a manifestarse. Ellos pagan un boleto, compran la camiseta. Ahora, para consumir el fútbol mexicano ya no es nada más tener que prender la televisión. Hay que pagar 1, 2, 3 servicios de streaming para poder ver la Liga Mexicana. Es caro ser un aficionado al fútbol en México. Por lo tanto, siendo esto un negocio como lo quiere vender la federación, el aficionado termina siendo un consumidor y el cliente siempre tiene la razón. Y el hecho de que hayan gritado fuera Vasco, que hayan abuchado el rendimiento de la selección, pasa en todos los lugares del mundo. Y aún todavía, si les venden el partido con un jugador de Santos como Carlos Acevedo para poder tener minutos en su cancha, y Javier Aguirre no tiene los 2 centímetros de congruencia, de lógica para ponerlo a jugar, pues claro que iban a abuchear al Tala Rangel. Los abucheos al Tala Rangel son culpa de Javier Aguirre. Se los pudo haber ahorrado y no tuvo ninguna necesidad de exhibir así a su propio jugador. Pero que Raúl Jiménez públicamente y Edson Álvarez, como suele hacerlo muy regularmente, calladito, por atrás, por la espalda, vamos, cobardemente, dijera qué bonito en un tono irónico, sarcástico, qué bonito es jugar en casa, pinta a los jugadores de cuerpo completo. Eso es lo que son. ¿Por qué no juegan en otro tipo de fútbol, a otro tipo de nivel, y por qué no rinden como deberían de rendir? Porque no tienen la mentalidad para hacerlo. Y el que lo diga en contrario es cómplice de esta paupérrima presentación de la selección mexicana de fútbol. El cliente siempre tiene la razón. Se tenía que decir y se dijo. Ese es un cliché para quedar bien con la gente. El cliente siempre tiene la razón. Yo aplaudo la personalidad y el liderazgo de Raúl Alonso Jiménez, que salió a declarar públicamente y a señalar la poca cultura de fútbol que hay en México. Yo entiendo. Hace un segundo dijiste que era un país de fútbol, entiendo los abucheos a un no te contradigas tan rápido. Entiendo. Sí te puedes contradecir, pero no te contradigas tan rápido. Los aficionados que estuvieron en Torreón, hablo puntualmente de los aficionados que estuvieron en Torreón. Dijiste la poca cultura de fútbol que hay en México, las críticas a Javier Aguirre por un cúmulo de resultados, porque México tiene 5 partidos sin ganar en amistosos. Entiendo que el equipo futbolísticamente no convence. Entiendo los abucheos cuando un equipo se está comiendo 4 goles y desde la impotencia el público se hace sentir. Pero desde el minuto 1, abuchear a tu guardameta, el portero que te está representando, porque cuando el Tala Rangel se pone la camiseta, el suéter de la selección mexicana de fútbol, no es el guardameta de Chivas, es el guardameta de tu selección.
de tu país y abuchearlo simple y sencillamente porque ellos querían ver a Acevedo. Y yo tengo una pregunta para la gente de Santos que seguramente se va a pronunciar acá en los comentarios en este magnífico canal de YouTube. Si realmente quieren ver a Acevedo, ¿por qué no llenan la cancha? Yo veo los partidos de Santos cuando juegan de local. ¿Cuántos partidos de Santos viste esta temporada? Acevedo, ¿cuántos partidos de Santos viste esta temporada? Y aplaudan a Acevedo. Págale el abono y ya está. América, ¿cuántos viste, mentiroso? ¿Cuántos viste? ¿Sabe qué es lo más triste? Contra la América. ¿Sabe qué es lo más triste, Mauricio? José, a ver, José, el abucheo se lo lleva el jugador mexicano. Lleva 20 minutos miserables de televisión, José del Valle. Permítame. Los abucheos se los lleva el jugador mexicano y no se los lleva el culpable de esa situación. Que no es el futbolista mexicano, no es Raúl Alfonso Jiménez, no es si ataja tal o cual. El culpable que hoy México esté en el lugar donde está, esté jugando lo que esté y le esté costando enfrentar a ciertos rivales de Sudamérica, el culpable ni siquiera recibe el abucheo. ¿Cuándo han escuchado ustedes que le lleguen los abucheos al de cuello blanco y pantalones largos, que no está en la cancha sino que se siente en un palco VIP? Son esos directivos del fútbol mexicano, de los clubes, también, de incluso una federación que trabaja para los clubes, no trabaja para el fútbol mexicano, los que terminan de tomar decisiones que alejan al fútbol mexicano del éxito y la verdadera competencia, como cuando limitan cada vez más la presencia del jugador mexicano en los equipos porque amplían el cupo de los extranjeros. Los mismos que toman las decisiones que en México se acaba el descenso. Son ellos los responsables. Y a ellos no le tiran, pero es que no le tiran ni siquiera un papelito, le tiran. ¿A ti te pareció nadie los abuchea. No les tiran ni un piropo, no le sacan ni la lengua. Al que abuchean es al futbolista, que es el que no tiene la culpa, que es el que finalmente es tan castigado como ellos. ¿Te parece bien que el jugador millonario, vuelan en primera clase, viven de jugar al fútbol, le piden a la gente que compre boletos, que compre sus camisetas? ¿Te parece que está bien que además de todo quieran reprimir el derecho a expresión del aficionado, Richard? ¿Te parece que eso está bien? No, es que para mí el problema no es el reclamo del jugador por el abucheo. Ese no es el problema. El fondo del problema no es el jugador. Richard. El fondo del problema no es el jugador, es el directivo. Y tú dices que esos abucheos probablemente no vayan para los de pantalón largo. Yo te prometo que muchos de esos abucheos van para la federación, van para la gente que se sienta en escritorios con pantalón largo, y la única posibilidad que tiene el aficionado de llegar a ellos es haciéndole esto a su producto, porque hay aficionados que cuando se les pregunta por qué lo hacen, dicen que es por eso, porque el fútbol mexicano no prioriza la calidad antes que el dinero, y por eso lo hacen, y por eso lastimosamente le toca a un Tala, o hiere a un Raúl, o le molesta a un Edson, pero son los que están en la cancha. Y para hacer llegar un mensaje, la única manera que ha tenido la afición es recurrir a un grito que eternamente se les ha dicho que no es correcto, que por favor paremos. Se les ha dado cualquier cantidad de sanciones a la selección y a la gente no le interesa, porque lo que quieren es eso, que le duela. ¿Y a quién le duele? ¿A quién le duele cuando estos partidos no le va bien en taquilla? ¿A quién le duele cuando a selección no le va bien? Al aficionado ya no le duele, le duele a los que crean este producto, y por eso lo hacen. Bueno, pero nunca está el nombre del directivo. Nunca está el nombre del directivo. El fanático que abuchea no sale a abuchear al presidente de la Federación Mexicana o al presidente del Pachuca o al presidente de la América. A ese no lo abuchean. Ese no es el nombre que baja con insultos de la grada. Baja el insulto al jugador. Bueno. Pero Pili, la mejor manera de mandar un mensaje sería no comprar el boleto. Ahí se castiga. Porque ahí sí le duele a los directivos, porque la selección mexicana de fútbol es un gran negocio, como ocurrió en aquella Liga de Naciones, después de que México pierde en semifinales contra Estados Unidos. Esa final o el partido por el tercer lugar, el estadio en Las Vegas estaba vacío. Ese es el mensaje que tiene que marcar la gente, pero ir y abuchar a un guardameta solo porque querías ver a Acevedo, y por cierto, el grito homofóbico es una muestra más de que el público no siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. No, hay mucha gente que se cree que por ser cliente, que por ser un consumidor, que por pagar un boleto y entrar a la cancha, tienen derecho a decir cualquier cosa. No es así. Yo solo lo que quiero ver es que cuando empiece el Mundial y el Azteca esté lleno y la gente cante el himno nacional, se desgarre cantando el himno nacional, llore cantando el himno nacional y explote el México, cuando mueva el balón Raúl Jiménez en ese partido debut contra la selección de Sudáfrica, váyanlo apuntando.
y empaten o no ganen, Cabo Verde. La revancha del 2010 va a estar mejor vendida contra Sudáfrica. Ojalá también sepan ofrecer disculpas a los jugadores. Ojalá los jugadores también, cuando entiendan que su pobre rendimiento, su incapacidad, su talento limitado para jugar ese tipo de partidos, salgan a ofrecer una disculpa. No nada más reclamen cuando no están de acuerdo. Ofrezcan disculpas también, si es que lo que dice la gente realmente les importa. La eliminatoria del Mundial en Europa es un chiste. Sí, un chiste, pero además un chiste malo. Y que si te lo cuentan una y otra vez, no te logran arrancar una sonrisa. No te da risa. Lo que te termina de dar es lástima. Lástima de ver una selección como la italiana mendigando alguna oportunidad vía repechaje. Cuando la eliminatoria europea se ha caracterizado por armar grupos, donde los cabezas de grupo, obviamente selecciones de prestigio, ganadoras, son solamente cabezas de grupo y no se enfrentan a rivales que hayan ganado algo importante. Por ejemplo, Francia, que ha ganado 2 veces la Copa del Mundo, no tenía en su grupo un solo campeón del mundo. Como igualmente le sucede a España o a la propia Italia, que tenía que pelear o luchar con la potente Israel, por ejemplo, o la potente Noruega, que al final le ha ganado el grupo a Italia y la ha mandado a la zona de repechaje. Más curioso aún, la repartición de la FIFA a través de lo que fue esa bonificación, ese premio de la Liga Naciones de la UEFA, en la cual permite que, por ejemplo, en el grupo B, Suecia, que perdió contra todos los rivales, terminó última, va a jugar el repechaje a la Copa del Mundo en marzo. Increíble, ¿verdad? Bueno, es que dan ganas de llorar cuando uno ve la eliminatoria europea. No hay grupos donde se enfrenten más de un campeón del mundo. Pareciera ser un seguro de vida para selecciones que vienen de países con más tradición, con más dinero y con ligas más poderosas, como Italia, por ejemplo. Ver hoy en día a alguien como Gennaro Gattuso lloriqueando porque de pronto la eliminatoria sudamericana ciertamente es exagerada en cuanto al número de cupos. Es una eliminatoria donde al menos hay 3 campeones del mundo y 10 títulos mundiales dentro de un mismo grupo eliminatorio. Eso nunca lo tuvo Italia. No sé si el ridículo que ha hecho Italia en su grupo no lo hubiese podido hacer en Sudamérica en las mismas condiciones. Creo que tal vez hubiese sido peor, porque enfrentarse a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Colombia, creo que lo hubiesen condenado mucho más de lo que han condenado a Italia selecciones como Noruega, como Israel, selecciones que quizá no tienen tanto peso. Al final de cuentas, la eliminatoria europea se diseñó para que estén los mismos de siempre. Lo que pasa es que los mismos de siempre han dejado de hacer, en muchos casos, los deberes, como la propia Italia. Y además se premia a selecciones que, con muy poco y estando muy lejos en el ranking, pueden terminar consiguiendo un boleto a la Copa del Mundo. Como Suecia, que perdió contra todos los rivales del grupo, o como Albania, que hoy está en puesto de zona de repechaje a la Copa del Mundo. Al final de cuentas, la eliminatoria europea, sí, es mal contado, es un chiste que da más lástima que risa. La eliminatoria de la UEFA es un chiste. Es así y punto. Ay, Richard querido, todos los caminos llevan a Conmebol para usted. Lamentablemente, Richard, un mundial con 48 sí perjudicó muchos procesos eliminatorios, no nada más el de la UEFA, también el de la Conmebol. Pero usted hablaba de Italia, ¿no? Italia necesitaba jugar una eliminatoria perfecta para poder clasificar, porque esta eliminatoria de la UEFA, una mala noche, y tenés que buscarte la vida vía repechaje, que eso le pasó a Italia. Perdió 3-0 contra Noruega y ya quedó contra las cuerdas. Yo le pregunto a usted, Richard, Colombia, Uruguay, Paraguay, 3 selecciones que están en el Mundial. Podemos sumar a Uruguay en un mano a mano contra Noruega, porque eso es la eliminatoria de la UEFA, es un mano a mano entre 2 selecciones literalmente, porque el resto no existen. En esa eliminatoria que te obliga a la perfección, ¿usted le aseguraría a la gente que esas selecciones de la Conmebol que le acabo de mencionar, en un mano a mano a 180 minutos, hacen más puntos que Noruega? Totalmente. ¿Así? Total y absolutamente. Imagínate a Noruega, a Erling Haaland jugando en el calor y la humedad de Barranquilla. Es que se derrite el gigante. Erling Haaland se derrite en Barranquilla. Vamos a decir que no ni de casualidad. Imagínatelo Richard, jugando en el Defensores del Chaco, cuando te empiezan a temblar las rodillas con los insultos que te bajan de la tribuna. Usted no sabe lo que es la eliminatoria en Sudamérica, José. A ver,
y no me hable de los campeones del mundo, porque entonces es peor todavía la diferencia. En Sudamérica es caliente, sí, ir a esos estadios tiene su picante específico, sí, pero no por eso la eliminatoria en UEFA no es competitiva. Estamos hablando de 55 países participando por ahora, 16 cupos, pero apenas 12 de ellos directos. No me digan que con las palmas de las manos y los dedos no pueden contar 12 selecciones de nivel en Europa para que estén en la próxima Copa del Mundo. Estábamos el viernes pasado. Había solamente 2 selecciones clasificadas. El fin de semana se terminaron clasificando un par más. Estamos a una jornada de que termine y todavía faltan lugares por definirse porque entre ellos, bueno, dentro del formato o no, pero sigue siendo competitiva dentro de ellos. O sea, a pesar de que tengas un San Marino, un Bulgaria y todos estos equipos, bueno, el nivel sigue creciendo para esas selecciones y por eso sigue siendo complicado. Pero Pili, es por el formato. No te puedes clasificar después de 4 jornadas. Pero es que, a ver, no te puedes clasificar cuando te falta la cuarta parte de la eliminatoria por jugar. Y es lo que falta, quedan 2 fechas. Clasificado hace una semana. Claro, bueno, porque Inglaterra hizo los deberes siempre. Pero, a ver, España con todo y que está a un paso de clasificar. Francia, Portugal. España no va a quedar por fuera. Portugal no va a quedar. Claro. A ver, lo que sucedió en un grupo como el de Portugal, donde una selección como Hungría le arrebata el cupo a Irlanda. A ver, Hungría e Irlanda son selecciones que crees tú le pueden arrebatar a Portugal en algún momento soñado en lugar de clasificarse al Mundial. No, porque Portugal pero es un equipo grande. Prefiero que a Venezuela en el Mundial. Venezuela entraría en el lugar de las Lituanias, de eso sabe, entraría. ¿Quién sabe, Richard? Conmebol, no, totalmente. Quiero ver a Venezuela ir a jugar un partido de eliminatoria mundialista Eslovaquia. Claro, pero Pilar, ¿cómo le va? ¿No? Pilar, 6.5 cupos del Mundial, es cierto, de 10. Vayan a jugar a Barranquilla. Yo quiero ver a Venezuela ir a jugar a Helsinki. Un partido de eliminatoria, imagínate tú lo que sería, no sé, a cualquier selección europea yendo a jugar, yo no solamente a Barranquilla, llevémoslo a jugar al Alto, en Bolivia, pasando los 4.100 y tantos metros sobre el nivel del mar, que es más de lo que si acaso ¿sabes qué es muy raro? El efecto de la altura. ¿Sabes qué es muy raro, Richard? Que tú siempre en Sudamérica, ese argumento. Pero escucha, Mauricio, escucha. No, acabo rápido y ya te dejo. Siempre me presentas ese argumento y Bolivia, ¿cuántos mundiales ha ido? Bolivia va a su tercer mundial si logra clasificarse ahora, si no se habrá ido 2. Sí va. Si logra clasificar, ya será el tercero. Estuvieron en el 30 y estuvieron en el 94. Ese era un pero si México jugó el Mundial del 30, no cuenta para México ese Mundial entonces. Porque México no jugó el Mundial del 30 contra Francia. Bolivia se ha metido en un Mundial, Richard, no me jodas, por Dios. Hombre. No, ese Mundial tiene que contar. ¿A partir de qué momento lo vas a contar el Mundial? Por favor. La altitud, a ver, Mauricio, en Sudamérica cualquier nación tiene que enfrentar 6 partidos con campeones del mundo. Pues sí, porque son poquitos países que se eliminan en la fase de grupo no tienes que enfrentar a ningún campeón del mundo, salvo que no lo hayas ganado. Pero el campeón del mundo no se ve la cara con otro campeón del mundo, se ve la cara con puros equipos medio pelo. A ver, grupo de Alemania, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Luxemburgo, por favor. Grupo de Suiza, que ganó Suiza, Kosovo, Eslovenia y Suecia, que siendo última va al repechaje. Puedes tener en el Mundial a Suecia si le salen 2 buenos partidos en el repechaje. O sea, es una mentira, la eliminatoria en Europa. Haga una pausa, es cierto, pero mire, en la Conmebol usted tiene a Bolivia, que de 18 partidos ganó 6 y va a ir a repechaje. Tiene a Paraguay, que ganó 7 partidos de 18 y va de manera directa en una Copa del Mundo. Es que sí, la eliminatoria de la Conmebol es compleja. No lo sabes, José, no lo sabes. Pero desde las matemáticas, Richard, desde las matemáticas es una eliminatoria mediocre. Hay que ser muy malo y incluso le alcanza para ir. José, Bolivia ganó los 6 partidos que ganó y uno precisamente se lo ganó a Brasil. Y lo ganó por una ventaja geográfica. ¿Y por qué no va a más mundiales entonces? Te lleva la eliminatoria sudamericana. ¿Por qué no va más mundiales entonces? ¿Por qué no la aprovecha y va a más mundiales? Porque ya se habían preparado de manera diferente las selecciones para jugar en La Paz, pero ya llevar los partidos a El Alto, que es a partir de ahí que Bolivia empieza a ganar en casa, cambia todo. La preparación para jugar en La Paz es una. La preparación para jugar en El Alto nadie la pudo completar. Deberían de quitar un cupo a Conmebol y dárselo a UEFA.
Vamos ¿Para qué? Para que vaya vamos poniendo los puntos sobre las IES. Para que vaya Deberían quitarle un cupo a Conmebol y pero no me un cupo jodas, más Mauricio, para UEFA. va a ir Mejores Liechtenstein selecciones, al Mundial. mejor fútbol, más competitivo. ¿Qué más Prefiero competitivo totalmente. puede ser Albania? Quítenselo a CONCACAF también, por cierto. Del Norte. Quítenselo ¿Qué a más CONCACAF competitivo? también. ¿Pero de qué me estás hablando? Y el tema la federación. ¿Sabes que qué? ¿Sabes qué? También tiene sus Mauricio, retos. lo que usted me está diciendo es la frustración por estar jugando la eliminatoria en CONCACAF, donde lo único que enfrenta son campeones de Copa Oro. Ni Eso es lo que pasa. Usted está directo ardido porque solamente piensa en que en CONCACAF tienes que ganarle al campeón de Copa Oro. Y en UEFA no pasa ni siquiera eso. O sea, es difícil juzgar el tema geográfico. Es así, punto. O sea, ahí viven, de ahí son, ese es su país y tiene sus propios retos. O sea, no podemos juzgar que tengan la altura o no tengan la altura de Bolivia. Al final, ¿tú crees que es fácil ir a visitar a Turquía? Háganle como Australia. No. Australia se salió de Oceanía, va y se elimina Asia y ahí está. No es pretexto. Bueno, pero es que Australia metía 700 goles en la eliminatoria en Oceanía. No es pretexto. Es que aquí nací, es que aquí me tocó. No. Australia dijo, quiero jugar mejor, me largo de Oceanía y me voy a jugar a Asia. Bueno, no es pretexto. Lo hizo para evadir el repechaje que eso tenía que debería jugar. ser México. Lo hizo para eso, para poder ir directo. Eso debería ser México, estoy de acuerdo con José. Eso debería ser México. Y clasificaría a cada mundial. En Conmebol, México clasificaría a cada mundial. Sí, en categoría sub-15 clasificaría, ¿viste? En categoría sub-15. No siempre. No tienes idea de lo que estás diciendo. En una eliminatoria como la de 2014, en una eliminatoria como la de 2014, que México utilizó 4 técnicos, que fue a repechaje, en Conmebol no le alcanza. No siempre, Mauricio. Iría la mayoría, sí. Siempre. Pero no Es más, siempre. te lo pongo así. Italia hoy está frustrada en UEFA. En Conmebol tampoco pasaba. En Conmebol no llegaba. Es que estás poniendo de ejemplo una selección muy puntual que no está pasando por ni cerca el nivel que le hemos visto a Italia. Pero si revisamos el resto, no pueden ser juzgados igual, Richard. O sea, no porque Italia esté pasando estas penurias, lo vas a comparar con por Suecia. ejemplo, La historia no es en igual. repechaje. Albania, que ya clasificó una Eurocopa. Albania, está en el repechaje. Uy, qué miedo, fue a la Eurocopa. Está en el repechaje. Con Pablo Qué miedo. Zabaleta, Repechaje, claro. con Pablo Zabaleta, que daba cátedra aquí en ESPN. Turquía en Conmebol clasifica de manera directa. Por favor, Turquía en José. UEFA tiene que ir a No sabes repechaje, lo que en Conmebol dice. va de manera Señor, directa. perdónalo porque no sabe lo que dice. ¿Cómo no? Al final de cuentas, la eliminatoria de UEFA es un mal chiste. Es un chiste que lo que da es lástima. Es así y punto. Bueno, la guerra entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain no es por el dinero, es por el orgullo. Continúa la batalla legal entre el jugador de ahora el Real Madrid y el equipo parisino. Sin embargo, por más de que escuchamos de estas cifras que se reclaman el uno al otro, hasta 240 millones de dólares de Kylian Mbappé al equipo, que incluye 55 millones por salarios y por cosas impagas. Del otro lado, el Paris Saint-Germain le pide hasta 180 millones de euros por perder la oportunidad de venderlo en su momento, antes de que se fuera gratis. Y es que el que gane esta batalla, al final le va a restregar al otro, con la cara en alto, quién fue el que se equivocó. Porque Mbappé no le perdona al Paris Saint-Germain el hecho de que lo hayan maltratado, de que lo hayan presionado, que lo hayan separado del equipo en ese verano del 2023 y prácticamente amenazado para que renovara con el club. Y el club no le perdona a Kylian Mbappé el haberse ido así como así, sin dejar absolutamente nada para sus arcas, lo que consideran una traición. Y es que también Nasser Al-Khelaifi y compañía jura que Mbappé les dijo y les prometió que no se iba a ir gratis, sino que iba a ser traspasado. Y las promesas en el fútbol ya sabemos dónde quedan, si no están en contratos, en firmas, si no hay fechas y si no hay cómo comprobarlo. Nasser Al-Khelaifi lo debería de saber bien. No cuentan absolutamente nada. En cambio, el jugador sí que puede corroborar que fue separado del equipo, que no lo permitieron ir a la gira por Asia y que hubo coacción para que no se fuera. Esto fue constante y hoy Kylian Mbappé está peleando una cantidad que le quedaron de pagar, pero sobre todo el limpiar su nombre. Del lado del Paris Saint-Germain, recordemos que ya hay un antecedente con el caso de Rabiot, que terminó ganándole poco menos de 2 millones de euros, es una diferencia en cuanto al monto, pero también por haberlo coaccionado y querer que mantuviera lo que el club quería de él.
Así que esta guerra va a ser muy ríspida, pero no por el dinero, digo que a nadie le cae mal, sino por el orgullo, ya sea del club o del jugador. Es así y punto. Muy de acuerdo contigo, Pilar. Eso no se va a acabar aquí. A ver, mucho se sirvió el Paris Saint-Germain de Mbappé y se lo arrebató más de una vez al Real Madrid. El Real Madrid estuvo, ¿cuántos? 7 años, ¿verdad? 7 años detrás de Kylian. Y al final, a billetazo limpio, el Paris Saint-Germain lo logró retener. Que después el jugador se vaya sin dejarle nada al club. Bueno, pero es que era lo que estaba firmado, ¿no? Un contrato de por medio. Yo no soy de ponerme de un lado ni de otro, pero definitivamente me parece tan ridículo que un club asuma la postura. Y no sé si el Paris Saint-Germain le haga falta tener que ahorrarse esos pagos que puede reclamar Kylian Mbappé. O sea, me parecen cosas tan absurdas. Es como cuando se fue Neymar, al año apareció por allí el Barcelona reclamando la devolución de un dinero, de un salario que le habían pagado. Y Neymar, muerto de risa, le dijo, pero si era lo que estaba firmado. O sea, ya basta que los equipos traten de victimizarse cuando ellos a veces, hasta por los salarios, los contratados que le hacen a los jugadores, casi que terminan esclavizándolos. Para el Paris Saint-Germain no es un problema de dinero, coincido con Pili. El Paris Saint-Germain, Qatar está detrás del Paris Saint-Germain, un país que tiene todo el dinero del mundo. Para ellos es una cuestión de ego. Nosotros, Qatar, el Paris Saint-Germain, este futbolista nos despreció. Este futbolista se quiso ir de nuestro club y encima se fue gratis cuando era uno de los mayores activos del club, cuando el valor de mercado de Kylian Mbappé superaba los 100 millones de euros. Pero reitero, el dinero a ellos no les importa el hecho, el desprecio que se sintieron ninguneados por Kylian Mbappé. Ahora, si vamos a lo legal, el Paris Saint-Germain no tiene argumentos para demandar a Kylian Mbappé. Se fue gratis, no. Sí, se fue gratis. No es el primer futbolista en la historia del fútbol que se va gratis. Segundo, es que no lo vendimos en su momento. Bueno, problema de ellos, de Mbappé y del tercer equipo que quería comprar a Kylian Mbappé. Eso es algo contractual. Si el futbolista no se fue es porque las tres partes, no llegaron a un acuerdo. Para Kylian Mbappé sí es cuestión de plata, porque Kylian Mbappé está reclamando salarios, premios, bonos que no le cumplieron, algo que estaba establecido en los contratos. Así que para el francés sí es cuestión de plata. El Paris Saint-Germain debería de olvidarse de este litigio, porque se fue Kylian Mbappé y ganaron la Champions. Ellos hoy están en ganador. Hoy mucha gente vendió que Kylian Mbappé era el problema del Paris Saint-Germain. Se fue el francés y finalmente ganaron la primera Champions. Se fue Kylian Mbappé y ganaron el primer triplete en su historia. Hoy el señalado desde lo futbolístico es Kylian Mbappé, así que no entiendo esta vendetta, estas ganas de revancha. Eso lo hacen porque tienen plata, porque tienen poder, porque tienen influencias y le quieren pasar por encima hoy a Kylian Mbappé y mañana al futbolista de turno. No hay nada más deplorable y absurdo que pleitos de millonarios contra multimillonarios, ¿no? O sea, es en el mundo en el que vivimos no hay nada más absurdo, inútil que pleitos de millonarios contra multimillonarios, que eso es, o sea, es quién tiene la pistola más grande. Al final del día se trata de eso, y lo que va a hacer lo que va a hacer el Paris Saint-Germain es abrumar a Mbappé con demandas, para que se canse. No para ganar la demanda, sino pues, es una estrategia jurídica de altísimo costo, porque lo que hace es simplemente voy a hacer que gastes mucho dinero en abogados. O sea, esto me llevó a algo que acaba de pasar recientemente en Silicon Valley. Una chica que le vende su negocio a una empresa, se lo venden $154 millones. Detectan que hay un fraude en la información que dio para hacer la compra, y la abruman con demandas, y los costos legales de la chica han llegado a $150 millones. Entonces, acá no se trata de que el Paris Saint-Germain quiera ganar dinero, se trata de que quieren ver a Kylian Mbappé perder dinero. Y el hecho de que llevemos, ¿cuántos minutos? 8 minutos hablando de este tema para llegar ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué conclusión? ¿Quién tiene la razón? ¿Nos importa realmente quién tiene la razón? Yo creo que sí. Si gana el Paris Saint-Germain, ¿el asunto qué? O sea, en este caso... Si gana Mbappé, el asunto, bueno, es que ¿qué? el Club Mau no es la primera vez que lo hace. ¿A qué conclusión vamos a llegar Ojalá de todo esto? A que dejen de usar a los jugadores de esa manera.
Yo entiendo que no fue lindo y que fue una salida que se venía cocinando desde hace mucho y que el Paris Saint-Germain no quería dejar ir al mejor jugador. Estoy de acuerdo, pero hay contratos, hay maneras y si un jugador se puede ir libre y se va libre, está en todo su derecho. El Paris Saint-Germain no puede seguir coaccionando a los jugadores. No, pero es como sentar un precedente. Bueno, el de Rabiot ya es parte de eso, pero... ¿Coaccionar a qué? A que hagan lo que ellos quieran. O sea, ¿a qué está amenazándolo, coaccionando no dejándolo jugar, ojo, sacándolo de la plantilla? El Paris Saint-Germain utilizó hasta el presidente de Francia. Sí. Para coaccionar a Mbappé. Usó a su familia, a la familia de Mbappé. No es pero ¿dónde está la ilegalidad en eso? Le dieron un montón de No es ilegal, pero igual, o sea, la coacción es una presión. Inmoral. Claro. Pilar, ¿en serio vamos a traer la moral a un asunto con el Paris Saint-Germain? O sea, se tiene que hacer cosas para que dejen de ser así inmorales. ¿Estamos dirimiendo un tema de moral aquí? O sea, ¿estamos hablando de un tema de moral? Un tema de dinero y un tema de moral, sí. Pero yo honestamente desde lo legal no veo por qué el Paris Saint-Germain podría ganar. Es eso lo que dice Mauricio, una estrategia para desgastar a Kylian Mbappé, porque honestamente no tienen argumentos. El Paris Saint-Germain no tiene argumentos para ganar esta batalla legal. Pero Mbappé, no le interesa ganarla, Mbappé, yo creo José. que sí tiene es los que es el tema. para ganarla. No le interesa. No, o sea, si estuviéramos aquí hablando de un 100%. tema de... O sea, si el tema que estamos tratando es, la libertad del jugador para contratarse con quien él quiera, está en juego. ¿Está en juego? No está en juego. No. Pues se la hacen muy cansada. ¿Por qué no está interviniendo FIFPro? ¿Por qué no está interviniendo? ¿Saben quién no está interviniendo? Tampoco lo ha llevado Mbappé a FIFPro. ¿Quién no va a intervenir? Además, FIFPro... ¿Saben quién no va a intervenir aquí? ¿Saben quién? El TAS. Este no es un asunto del TAS. No. Eso no tiene nada que ver con el TAS. Entonces, en el momento en el que al Paris Saint-Germain no le interesa ganar el asunto jurídico, ¿de qué estamos...? No le interesa porque no lo necesita, pero sí. Vamos a sacar de estos 10 minutos. Yo creo que sí le interesa ganarlo, pero no tiene los argumentos para ganarlo. ¿$100 millones? Que es diferente. De que le interesa, le interesa. ¿Qué? O sea, por eso, pero es que esto no se trata de ganar o perder. ¿Cuál es el interés público de este tema? Un millonario contra un multimillonario es una novela. Es un chisme. No, pero a ver, Mauricio, tampoco lo analicemos así. Chisme. Esto hay nada tiene que ver. El fútbol no tiene nada que ganar aquí. Yo creo que el jugador. El Paris Saint-Germain, bueno, quién sabe si lo gana. Tiene que ganar. ¿Quién sabe si lo gana? Lo que aquí es más importante, más que Mbappé se quede con su dinero, es que los clubes no sigan haciendo esta práctica. Eso creo que es lo más importante. ¿Qué hizo mal el Paris Saint-Germain? Que este caso no solamente que no lo gane el Paris Saint-Germain, es que no puede seguir sucediendo esto. Con contrato, o sea, si hubiera sido un jugador con contrato, iba, aquí el Real Madrid estuvo peor, ¿eh? Sí, claro. El Real Madrid fue con un jugador con contrato, a seducirle. Eso no se vale. Eso, que Real Madrid, cuando se empeñó antes de la inauguración del Bernabéu, Florentino ofrecieron un dineral impresionante por Mbappé y fue el club que no lo quiso vender. El Paris Saint-Germain está haciendo un berrinche. Exacto. Por supuesto, es un berrinche esto. ¿Qué regla rompió? No, ninguna. ¡Ninguna! Cuando ya tú eres libre, se acaba tu contrato, te vas. ¡Claro, ninguna! ¡Ya está! Y seguiremos hablando de euros y seguiremos hablando de quién va a ganar. ¿Por qué? Porque el que gane tendrá la razón. Y esto es más que por el dinero. Y si el jugador tiene la razón, el Paris Saint-Germain va a quedar muy mal parado. Pilar tiene que cerrar como es así, punto, por es así favor. y No, punto. La maña de Mauricio. Las malas costumbres de Mauricio No Pedrosa. me diste el tiempo, no me diste el tiempo, ya iba para allá. La verdad, o sea, yo lo hago por respeto al creador de la frase, no. Por eso no me gusta hacerlo, nada más. Hoy Dunga dice que Vinicius Junior no es un buen líder para el vestuario, ni de Brasil, ni del Real Madrid. Yo creo que aquí no está descubriendo absolutamente nada nuevo. Creo que por los antecedentes, por lo que vemos, Dunga tiene razón. Vini Junior es un buen líder desde lo futbolístico. Te marca la diferencia con la pelota. Pero sus actitudes, su manera de declarar, los desplantes a su técnico, especialmente lo que vimos en el Clásico. Creo que aquí vamos a encontrar consenso o hay alguien que no está de acuerdo. No, yo creo que es muy sencillo lo que dice Dunga. A ver, lo único que puede liderar hoy en día Vinicius es que Vinicius no podría ni liderar la junta de condominio de donde vive. Porque los pondría a pelear a todos. No, un líder tiene que ser alguien que tenga actitudes claras. Y ahí tengo que darle la razón a Dunga. Mira que Dunga sabe de liderazgo, ¿eh? Dunga sabe de liderazgo. Eso no quiere decir que no pueda ser un líder en el futuro, ¿eh?
creo que si Vinicius jugando al nivel que nos gusta verlo jugar y controlando su temperamento, puede ser un buen líder en el vestidor. El problema es que se engancha muy rápido con los rivales, con la afición, pero sí creo que muchos de la selección de Brasil lo ven con esa jerarquía que puede tener un líder. Vinicius no necesita ser líder para ser importante en la selección. Vinicius necesita driblar, anotar, ser solidario en el esfuerzo, jugar muy bien. Líderes hay otros. No necesita ser líder. Brasil está sediento de líderes, ¿eh, Mau? Vinicius ¿Cuántos juega puedes contar? Brasil está sediento de líderes. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimaraes. Pues ya te di medio equipo, pero bueno. 3. Vinicius nunca ha sido un líder. ¿Para qué? Y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. Y está bien. Está bien. Hay jugadores que son muy importantes para la selección. ¿Son líderes? No son líderes. ¿Cuánto tiempo tardamos en decir que Messi era líder? Un rato. No, bueno, más ejemplos. Si quieres en Brasil, en el 2019 Ronaldinho Gaúcho era el mejor jugador que tenía y el líder era Kaká. Claro, perdón, una pregunta. ¿Ronaldo Nazario era líder? No. Y por eso le iban a dejar de convocar. ¿Y por eso le iban a dejar de convocar a Ronaldo? No, es que no puedes tener 18 líderes en una convocatoria. Vinicius no tiene que ser líder, no está en su naturaleza ser líder, no le pidan ser líder. Pídenle que drible, que centre, es que Vini Junior quiere ser líder. Y que no pelee con los demás, que no pelee con la gente, que no se enganche. Claro, exacto. Si quiere liderar algo, vaya y lidere en su casa, el perrito que tiene, la mascota, a sus hijos, sea un líder y un ejemplo a sus hijos el día de mañana. Muy bien Ese dicho, liderazgo Richard. que puede tener. Muy bien dicho, Richard. Estoy con Richard Méndez, a full en esta. El mejor futbolista de un equipo no tiene que ser líder. Hay distintos tipos de liderazgo. El liderazgo de Vini Junior, como dijimos, tiene que ser con la pelota, marcando la diferencia en el rectángulo. Desde la palabra no ha sido, no es, y creo que no le alcanza para ser uno de los grandes líderes ni de Brasil ni del Real Madrid. Lo que tiene que mejorar Vini Junior son sus desplantes, porque al final de cuentas eso lo único que le ha generado es una mala imagen que hoy Dunga la termina señalando. Ha sido un verdadero placer en nombre de Mauricio Pedrosa, Pilar Pérez, Richard Méndez, José del Valle y de todo el equipo de producción. Escuche bien, Mauricio. Es así. Y punto. Pili, no copie las mañas de Mauricio. Muchas gracias. Cuando termine la jornada eliminatoria de la CONCACAF, los esperamos en este canal de YouTube con un programa imperdible. Estaremos hablando de las 3 selecciones clasificadas de la CONCACAF que estarán en la Copa del Mundo del 2026 y los 2 equipos que se buscarán la vida vía repechaje. Veremos cómo quedan las selecciones centroaméricas que están muy complicadas. En este programa especial estarán Fernando Palomo, Elizabeth Patiño, Juancho Villaverde, Richard Méndez, Mauricio Pedrosa y José del Valle. Los esperamos cuando termine la jornada eliminatoria de la CONCACAF.